Es seguro relajarse justo cuando las nubes de la tormenta empiezan a disiparse, ¿o es este el momento más vulnerable de todos? En Burkina Faso, tras años de terror y violencia, algunas regiones por fin sienten un leve respiro. Las noticias celebran menos ataques, rutas que se reabren y mercados que intentan recuperar su pulso. Muchos se preguntan si es hora de dejar atrás el miedo y retomar una vida normal. Sin embargo, en la historia de las guerras y los conflictos, uno de los errores más comunes ha sido confundir una tregua aparente con el final verdadero del peligro. Un ejemplo clásico es el periodo entre las dos guerras mundiales. Tras la Primera Guerra Mundial, Europa vivió años de relativa calma, solo para descubrir después que la amenaza jamás había desaparecido, sino que simplemente había cambiado de forma y de escenario. Pero el gobierno ha dado una respuesta contundente. No es momento de confiarse. Ha renovado la orden de movilización general y mantiene la alerta nacional. Pese a los signos de mejoría, el mensaje oficial es claro. La batalla no ha terminado, solo ha cambiado de terreno. Esta decisión puede parecer dura, pero tiene raíces profundas tanto en experiencias propias como en lecciones aprendidas de otros países. ¿Tiene sentido seguir en emergencia cuando algunos ven luz al final del túnel? La respuesta no es sencilla. Los líderes insisten en que la amenaza persiste, aunque ahora sea más difícil de detectar. Los grupos armados no han desaparecido. Han aprendido a moverse en las sombras, esperando el descuido más mínimo para atacar. En Afganistán, por ejemplo, tras la retirada de fuerzas internacionales en el año 2021, muchos pensaron que la peor parte había quedado atrás, pero la realidad demostró que la calma era apenas un espejismo. Allí reside el verdadero peligro. Un descuido puede arrasar, en una sola noche, todo lo que costó años reconstruir. Está en juego la vida de millones, la esperanza de familias enteras, el futuro económico y la credibilidad de las instituciones. Relajarse antes de tiempo podría tener consecuencias devastadoras. Basta recordar el caso de Malí, donde la reducción de la presencia militar extranjera fue seguida por un resurgimiento de la violencia en cuestión de semanas. ¿Por qué Burkina Faso opta por la vigilancia extrema en vez de celebrar la calma? Para comprenderlo, hay que mirar cómo funciona esta movilización y por qué, pese al cansancio colectivo, sigue siendo crucial. No es una decisión tomada a la ligera. Es la respuesta a una amenaza que ha demostrado ser persistente y adaptable. La historia de otros países africanos, como Nigeria, donde la amenaza de Boko Haram resurge cada vez que se relajan las medidas, sirve como advertencia constante sobre los riesgos de confiarse demasiado pronto. Veamos en detalle qué significa la movilización general y cómo impacta tanto en la vida cotidiana como en la estrategia nacional. Solo así podremos entender los riesgos y las razones que sostienen esta decisión. Además, exploraremos cómo las experiencias de otras naciones pueden arrojar luz sobre los dilemas actuales de Burkina Faso y ofrecer posibles caminos a seguir. La paz no se conquista de un día para otro. En Burkina Faso, la seguridad es una cuerda floja que podría romperse en cualquier momento. ¿Qué está ocurriendo realmente tras la aparente calma? Para responder, es vital analizar los mecanismos detrás de la movilización general y los desafíos que enfrenta el país en este proceso. Para entender el presente, hay que mirar atrás. Todo comenzó con la instauración de la movilización general en el año 2024. Esta medida extraordinaria nació como un escudo frente a la amenaza persistente del terrorismo. Aunque su vigencia debía expirar, el gobierno decidió renovarla, convencido de que bajar la guardia ahora sería un error fatal. Este tipo de medidas no son inéditas en la región. En Costa de Marfil, durante la crisis postelectoral de 2010, se recurrió a mecanismos similares para evitar el colapso institucional. Bajo la orden de movilización, el Estado puede convocar recursos, personas y servicios con rapidez ante emergencias graves. Las autoridades tienen la facultad de desplegar más fuerzas, requisar vehículos y equipos, y movilizar a civiles en tareas esenciales para la defensa colectiva. Sin este respaldo legal,
la respuesta nacional a los ataques sería más lenta y caótica, dejando a la población vulnerable a nuevas oleadas de violencia. Por ejemplo, en el pasado, la falta de coordinación y recursos permitió que pequeños grupos armados tomaran el control de pueblos enteros en cuestión de horas. En algunas regiones, los ataques han disminuido en comparación con los peores años del conflicto. Este progreso se ha pagado caro. Soldados, voluntarios y civiles han hecho enormes sacrificios, arriesgando todo para reabrir rutas y devolver la vida a los mercados. En la ciudad de Caya, comerciantes cuentan cómo, tras meses de encierro y miedo, pudieron volver a abrir sus puestos, aunque siempre bajo la mirada atenta de las fuerzas de seguridad. Pero el peligro no ha desaparecido, solo ha mutado. Los grupos armados dominan el arte de adaptarse, migrando de zona o cambiando de táctica para explotar nuevos puntos débiles. Un descenso de ataques en un área puede ser solo un síntoma de que la amenaza se está desplazando, no de que se ha extinguido. Es una estrategia similar a la de las guerrillas en Colombia durante los años 90, donde la presión militar en una región provocaba el desplazamiento de los grupos a otras zonas más vulnerables. Por eso, la calma puede ser ilusoria. El Estado avanza con cautela, sabiendo que relajar la vigilancia demasiado pronto puede resultar letal. Sin embargo, mantener la movilización indefinidamente, sin victorias visibles, amenaza con agotar recursos y minar la confianza ciudadana. Encontrar el equilibrio es una tarea titánica que requiere no solo firmeza, sino también sensibilidad para escuchar las necesidades de la población. A pesar de los avances, la seguridad sigue siendo frágil. El gobierno insiste en la vigilancia constante y la implicación de toda la sociedad, creyendo que solo la resiliencia colectiva evitará retrocesos dramáticos. En este escenario, la colaboración entre comunidades, fuerzas de defensa y organizaciones civiles se vuelve esencial. Iniciativas de vigilancia comunitaria, como las que se han implementado en algunas aldeas, demuestran que la unión puede ser un muro formidable contra la violencia. La decisión de renovar la movilización general refleja tanto el temor a perder lo ganado como la esperanza de consolidar una paz aún inestable. Es un acto de responsabilidad, pero también una apuesta por el futuro. Pero, ¿cómo vive la población bajo esta tensión permanente? Las historias personales revelan el verdadero precio de la seguridad. Escuchemos, por ejemplo, a Mariam, una maestra en Huaiguya, que cada mañana despide a sus hijos sin saber si las escuelas permanecerán abiertas o si un nuevo ataque las obligará a cerrar. O a Isa, un campesino que debe recorrer kilómetros a pie para esquivar los controles y evitar zonas peligrosas, arriesgando su cosecha y su vida. Entre el alivio y la amenaza, ¿en qué momento la confianza se convierte en peligro? Esta pregunta resuena en cada conversación, en cada reunión familiar, en cada mercado que renace bajo la sombra de la incertidumbre. Aunque en ciertas zonas de Burkina Faso los ataques han disminuido, la amenaza persiste en las sombras. Los grupos armados actúan como corrientes invisibles, cruzando fronteras y eludiendo la presión militar, siempre al acecho de nuevas debilidades. Una calma aparente puede ocultar el riesgo de una emboscada si la sociedad y el Estado bajan la guardia demasiado pronto. Este patrón se observa también en el noreste de Nigeria, donde Boko Haram ha sabido replegarse estratégicamente para atacar cuando menos se lo espera. La sensación de seguridad que comienza a respirarse en algunos pueblos es frágil. Mientras los países vecinos siguen envueltos en crisis y estallan nuevos focos de violencia, cualquier progreso puede desvanecerse de un día para otro. La historia reciente lo deja claro. Basta con un repunte de ataques en las fronteras para que todo avance se derrumbe. Así sucedió en el año 2019, cuando una ola de violencia en Malí se extendió rápidamente hacia el este, afectando a cientos de comunidades en Burkina Faso. La salida de fuerzas internacionales ha dejado a Burkina Faso más vulnerable que nunca. Ahora la carga recae casi por completo sobre el pueblo y las instituciones nacionales. Sin esa red de apoyo externo,
cualquier error de cálculo o exceso de confianza podría tener consecuencias catastróficas. La experiencia libia tras la caída de Gaddafi sirve de advertencia. La ausencia de respaldo internacional y la debilidad institucional abrieron la puerta a años de caos y violencia sin control. Declarar la victoria con premura sería una trampa mortal. Las experiencias pasadas muestran que la relajación tras una reducción de ataques suele preceder a explosiones de violencia aún más brutales. Este ciclo de esperanza y recaída ha dejado heridas profundas en la moral y en la estructura económica y social del país. En Sierra Leona, tras el Acuerdo de Paz de 1999, la falta de vigilancia permitió el surgimiento de nuevos focos de conflicto en menos de 2 años. El precio de confiarse puede ser devastador. No solo se ponen en riesgo vidas humanas, sino también la estabilidad económica y la cohesión social. Una nueva oleada violenta podría quebrar la moral de comunidades enteras y poner en duda la capacidad de liderazgo nacional, amenazando el futuro de millones de personas. Por eso, frente a una amenaza tan volátil, la estrategia del Estado debe ser flexible, constante e inclusiva. No basta con la vigilancia militar. Es indispensable la participación activa de toda la sociedad para sostener cualquier avance logrado. Esto implica establecer redes de información, capacitar a líderes comunitarios y fomentar la colaboración entre sectores diversos. En Ruanda, tras el genocidio, la reconstrucción solo fue posible gracias a la movilización de todos los actores sociales, desde iglesias hasta cooperativas agrícolas. En este contexto, la decisión de renovar la movilización general no es solo una precaución, sino una necesidad. Mantener la alerta puede marcar la diferencia entre consolidar la paz o volver al abismo. La vigilancia constante es como el mantenimiento de una represa. Basta una grieta olvidada para que la tragedia se desate. ¿Hasta dónde puede aguantar una sociedad al límite? ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una alerta constante sin fracturarse? La movilización general se infiltra en cada aspecto de la vida diaria. Los controles en los caminos se multiplican, los desplazamientos se restringen y la comunicación se vigila con celo. Familias enteras viven separadas por el deber, la incertidumbre y el miedo. Los días transcurren bajo la sombra de la renuncia, mientras la rutina se desdibuja y la normalidad parece un recuerdo distante. Madres y padres deben tomar decisiones difíciles: enviar a sus hijos a la escuela sabiendo los riesgos, o mantenerlos en casa a costa de su educación. El desgaste se acumula, silencioso pero implacable. Con el paso de las semanas y los meses, la disciplina en las fuerzas de seguridad empieza a tambalearse. El cansancio abre la puerta a errores, decisiones precipitadas e incidentes que siembran dudas entre la población. Basta una equivocación en un control para alimentar la desconfianza en comunidades ya golpeadas por la tensión. En el año 2022, un malentendido en un puesto de control derivó en la detención injusta de varios comerciantes, lo que generó protestas y una crisis de confianza que tardó meses en resolverse. La economía, por su parte, sufre heridas profundas. Los fondos destinados a seguridad, combustible, equipamiento, salarios, reducen la inversión en hospitales, escuelas y caminos. La infraestructura envejece, los servicios se resienten y el país invierte más en sostener la vigilancia que en construir su futuro. Es un dilema que se vuelve más agudo con cada día de emergencia. En la región de Sahel, varios pueblos han visto cerrar sus dispensarios médicos por falta de recursos, mientras que la reconstrucción de caminos se posterga una y otra vez. Para el liderazgo de Burkina Faso, el desafío es doble. No basta con blindar la seguridad. Es necesario mantener la cohesión social y la esperanza. ¿Cómo pedir resistencia sin agotar la moral de la población? Las autoridades avanzan sobre una cuerda floja, intentando evitar que el cansancio desemboque en apatía o desesperación. Organizan encuentros comunitarios, campañas de información y programas de apoyo psicosocial, pero la presión no disminuye. El mayor peligro acecha en ese frágil equilibrio. Si la emergencia se extiende demasiado, el agotamiento y el resentimiento pueden instalarse.
Si se relaja la vigilancia sin bases firmes, el caos puede resurgir. Cada decisión pesa sobre la salud mental y social de millones de personas, y pone a prueba la confianza en las instituciones. En Sudán del Sur, la fatiga tras años de guerra civil llevó a un colapso del tejido social y a una crisis humanitaria de proporciones devastadoras. Pese a toda la dureza, esta experiencia deja lecciones que trascienden fronteras y pueden inspirar a otras naciones. Burkina Faso, en su lucha diaria, se convierte en un laboratorio de resiliencia y adaptación, cuyo ejemplo puede ser útil para contextos de crisis en cualquier parte del mundo. Pero, ¿qué mueve a una sociedad a resistir tanto tiempo bajo presión? La respuesta revela tanto la fragilidad como la fortaleza de Burkina Faso. Es la combinación de miedo y esperanza, de amor por la tierra y deseo de un futuro digno, lo que mantiene de pie a millones de personas. ¿Qué puede aprender el mundo de la experiencia de Burkina Faso en medio de su propia tormenta? La primera lección es contundente. No se puede construir el futuro esperando el rescate externo. La autosuficiencia y la responsabilidad nacional son los cimientos para resistir y avanzar. Depender de otros solo aplaza decisiones difíciles y debilita la cohesión interna. En la historia de Israel, por ejemplo, la capacidad de movilizar a toda la sociedad durante las crisis ha sido clave para su supervivencia, a pesar de la adversidad. La segunda lección señala que la defensa no es asunto exclusivo del ejército. En Burkina Faso, campesinos, comerciantes, maestras y jóvenes se han transformado en protagonistas de la resistencia. Cuando cada persona entiende que la seguridad es tarea común, la resiliencia crece y el miedo retrocede. Programas de formación en primeros auxilios, talleres de prevención y redes de alerta temprana son prueba de que la defensa comunitaria puede marcar la diferencia. La tercera lección advierte que el progreso y el peligro pueden convivir. Celebrar avances sin ver las amenazas puede llevar a excesos de confianza. La vigilancia constante es la única forma de proteger los sacrificios alcanzados y evitar el retroceso. En Sri Lanka, tras el fin de la guerra civil, la falta de vigilancia permitió el resurgimiento de tensiones que amenazaron la paz lograda. La cuarta lección resalta que la dignidad, la identidad y la participación social son tan vitales como la fuerza militar. Saber quiénes somos y cómo queremos vivir juntos fortalece la comunidad y la protege ante intentos de manipulación o división externa. Las ceremonias tradicionales, los festivales locales y los espacios de diálogo comunitario funcionan como anclas que mantienen la cohesión incluso en los momentos más oscuros. Ignorar estas lecciones puede significar la diferencia entre reconstruir o quedar atrapados, entre vivir con dignidad o resignarse a la incertidumbre. Los países que esperan pasivamente el regreso de la calma, sin involucrar a su gente ni aceptar la complejidad del reto, corren el riesgo de perder lo ya conquistado. La historia de Haití, con su sucesión de crisis y reconstrucciones fallidas, es un recordatorio de los peligros de la pasividad y la dependencia externa. Así, la decisión de Burkina Faso no es solo una estrategia de defensa, sino una afirmación colectiva de identidad y voluntad. Otros países pueden mirar este ejemplo y preguntarse si prefieren escribir su destino o ser testigos silenciosos de su propia historia. La pregunta no es si la tormenta pasará, sino cómo prepararse para el siguiente desafío. Pero incluso las mejores lecciones tienen límites. ¿Qué obstáculos y dilemas enfrenta una nación que nunca puede bajar la guardia? La respuesta está en la capacidad de reinventarse, de aprender de los errores y de construir alianzas sólidas tanto dentro como fuera de sus fronteras. La seguridad real no es un decreto, sino una construcción diaria, hecha de vigilancia constante y valentía compartida. ¿Estás dispuesto a proteger lo que amas, incluso cuando parece seguro? Esa pregunta resuena en cada corazón, en cada hogar, en cada mañana que comienza bajo la sombra de la incertidumbre. Hoy, en Burkina Faso, el desafío es mucho más grande que la paz de este instante.
Está en juego el derecho de cada persona a la dignidad y la esperanza, no como privilegios, sino como fundamentos de una vida justa. La amenaza del terrorismo obliga a mirar más allá de la calma superficial, a desconfiar de la rutina y a rechazar cualquier tentación de bajar la guardia antes de tiempo. Como en el ajedrez, la partida no termina con la captura de una pieza clave. Siempre queda el riesgo de una jugada inesperada. Renovar la movilización general y la alerta nacional no es simplemente una decisión oficial. Es un llamado urgente a todos los ciudadanos. Nos recuerda que ningún avance es definitivo y que solo la vigilancia colectiva puede frenar a quienes desean devolver el país al abismo. Los enemigos de la paz no se desvanecen con deseos. Observan, se adaptan y esperan la menor debilidad para atacar. La historia de Somalia, marcada por décadas de conflicto intermitente, demuestra que ninguna victoria es absoluta si la vigilancia se relaja antes de tiempo. Por eso, cada campesino, comerciante, docente, conductor, anciano o joven es indispensable. Compartir información, respetar las medidas de seguridad y apoyar a quienes arriesgan su vida son actos cotidianos que sostienen el puente frágil entre el presente y un futuro posible. Nadie puede hacerlo solo. La fuerza reside en la determinación colectiva. Desde los comités de vigilancia en las aldeas hasta los grupos de madres que organizan redes de apoyo para desplazados, cada esfuerzo suma. El cansancio es humano, y el deseo de volver a la normalidad pesa sobre cada familia. Pero la historia está repleta de advertencias. Declarar la victoria antes de tiempo ha sido la puerta al desastre en demasiadas ocasiones. Mantener la vigilancia, incluso ante señales de mejoría, es el precio de resguardar lo que tanto ha costado ganar. En la reconstrucción de Mozambique tras la guerra civil, la vigilancia permanente fue la clave para evitar el regreso de los grupos armados. La resiliencia de Burkina Faso no se mide solo en soldados o leyes, sino en la capacidad diaria de su pueblo para resistir el miedo y rechazar la indiferencia. Cerrar el círculo implica entender que la seguridad es una tarea sin final, una responsabilidad que renace cada día en cada rincón del país. Así como el agricultor revisa sus campos cada mañana, la nación entera debe revisar y fortalecer su compromiso con la paz y la vigilancia. La pregunta clave no es cuándo bajaremos la guardia, sino cómo fortaleceremos, juntos, la vigilancia y la confianza. Hoy defendemos más que el silencio de las armas. Protegemos el derecho a soñar, crecer y vivir sin miedo. Para lograrlo, cada paso debe ser firme, cada decisión meditada y cada voz escuchada. Porque sólo así, un país marcado por la tormenta puede finalmente construir, paso a paso, el puente hacia una paz duradera.